vamos a iniciar, pero no desayunaron, me preocupa que no coman. Yo le estoy transmitiendo, ingeniero. Para que vecinos se vayan hablando. Dile que me regalen un poquito así de café. Muchas gracias por venir, le agradezco al señor Ulises, que además es coordinador de los regidores del PRD del Estado, a la regidora Erika, que me acompañan aquí en esta charla con ustedes. En realidad es más ganas de verlas y verlos que alguna cosa en especial. Seguramente ustedes están enteradas y porque hemos estado comunicando hace casi 2 meses, mes y medio, que empecé a visitar, a recorrer el país. Y formalmente hice el anuncio a partir del pasado 5 de octubre en la Ciudad de México. A partir de ahí, previo a eso y hasta ahora, llevo visitados 15 estados de la República. Y tengo proyectado de aquí a mediados de diciembre recorrer todos los estados. Esta semana hoy quise venir a Zitácuaro, en la región. Hace ya más de un año que no venía, más porque vine antes de concluir a una revisión de las obras que, por cierto, qué bonitas quedaron, ¿no? Esta noche que llegué, como a las 2 de la mañana, me fui a darle una vuelta a las, quedó muy bonita todo el bulevar, la revolución. Pero entonces ya no venía, hice un recorrido de supervisión de la obra, cuando estaba en proceso de construcción. Ya no me dio para abrir, no vi ni siquiera la inauguración. Me hizo favor el arquitecto Ryan de venir a hacer la inauguración formal, el corte de listón de la obra. Y ahora que ya inicié nuevamente las actividades públicas, también anuncié el 1 de octubre del año pasado que me iba a retirar un tiempo de la actividad pública. Estuve pues, literalmente 10 meses fuera de haciendo actividades particulares. Tuve la posibilidad de convivir más tiempo con mis hijas, que pues, son casi 3 décadas que llevo sin parar en esta absorbente actividad que es hacer política, entre otras cosas. Pero regresé y empecé en las actividades públicas y ahora formalmente anuncié que voy a recorrer todo el país y fundamentalmente informándoles, compartiéndoles que voy a ser el próximo presidente de la República. Es una determinación profunda cuando uno determina, cuando uno se mandata, cuando uno decreta, las cosas suceden. Es muy importante partir de una frase básica, que es que cuando uno piensa algo, construye algo, la mente se logra, se puede alcanzar. Es un reto mayúsculo, sin embargo, no imposible. Y aspiro a convertirme en el candidato de la coalición, a encabezar la coalición opositora, este Frente Amplio opositor, para darle rumbo a México.
el país anda al garete. En el rubro que ustedes me digan hay que replantearse casi todo. Y más que quedarnos en el terreno de la crítica o la confrontación o el pleito con los que ya se van, mejor hay que ponernos a trabajar para construir la propuesta que a mi juicio se requiere para un México mejor. Donde quiera que hoy los temas en ese orden lamentablemente es el primero, el problema de la inseguridad pública, el problema muy sentido y en crisis es el problema de salud, que sabemos las dificultades que enfrenta el sistema porque se destruyó lo que había y no se ha construido lo que se supone que se iba a construir. Y así les podría hablar de todos los temas. No se diga el sector productivo del campo, que se eliminó todo lo que había para acompañar a los productores, y cuando digo todo es todo. Para los productores y para nosotros en general como Estado, por ejemplo, era una preocupación creciente que también eliminaran los recursos para las sanidades, porque es la llave para las exportaciones y una buena parte de lo que se produce en Michoacán, aguacates, berries, entre otros, pues es exportación, y si no cumples con las reglas sanitarias, te cierran el mercado en el mundo. Creo que eso más o menos lo han respetado, pero el resto se ha eliminado. Ha sido un año en particular muy difícil para los productores del campo. Los insumos se dispararon los precios 300, 500% más. Una tonelada de fertilizante valía hace un año 8,000 pesos, hoy vale 35,000. Y eso deja a los productores pequeños y medianos fuera de la posibilidad de cultivar o producir, depende de lo que, el giro al que se. Entonces ha sido, primero, porque no hay política agroalimentaria en el país. Segundo, por los efectos de la guerra, que también ha complicado la cosa, la guerra de Rusia a Ucrania, la escasez de insumos. Pero no hay política agroalimentaria, lo que hay es una cosa que crearon para sustituir lo que se tenía en la materia. Por eso que se creó pues ha sido un escándalo tras escándalo. El organismo que crearon, conocido como Segalmex, que solamente se ha visto envuelto en escándalo y todo aquello que estaba planteado para el acompañamiento de los productores no se ha dado, y no hay eso de precios de garantía y sembrando vida, es una cosa que no ha ayudado a hacerle frente a la crisis que viven los productores. Le agradezco mucho al profesor Guadalupe Aguilar Rojas, secretario general del Comité Estatal Electoral, su presencia. Gracias, secretario. Entonces, en otros ámbitos, por ejemplo, les digo que en este sexenio, el sector, dos sectores tremendamente maltratados han sido las mujeres y los periodistas, las y los periodistas. Para las mujeres ha sido muy difícil porque desaparecieron las estancias infantiles, las guarderías, los centros de justicia para mujeres, los refugios, programas en general que había para acompañar las causas de las mujeres fueron eliminados. Recuerdan que el argumento fue que había mucha corrupción en las guarderías y entonces había que cerrarlas.
y la cerraron, pero con eso dañaron severamente a las mamás, sobre todo mamás solteras, que pues, necesitan dejar a sus hijos en algún lugar seguro, cosa que pues, se canceló y pues es una necesidad. Las mamás solteras, sobre todo jefas de familia, tienen que trabajar para mantenerse, y no tener donde dejar a los hijos es un verdadero problema para las familias. No habíamos visto, yo recuerdo, que el 8 de marzo el Palacio Nacional fuera amurallado por 7 vallas, 7 obstáculos, y todo lo que ha pasado en torno a las desapariciones, asesinatos de mujeres, que necesitamos construir juntos. Yo estoy trabajando con las mujeres una verdadera política de atención a las necesidades del sector de población mayoritaria, que son las mujeres en el país, y que vamos a recomponer y a rehacer la política pública para atender a las mujeres. El compromiso con las mujeres es crear la pensión universal para las mujeres madres solteras, jefas de familia, mujeres en desamparo, y una propuesta que recogió el que andaba por el norte, que es todas las mujeres que padezcan algún tipo de cáncer, a propósito de la pensión y los medicamentos gratis, así como hay pensión para los adultos mayores, que eso es algo bueno, que no es nuevo, por cierto. La pensión para los adultos mayores ya estaba desde hace tiempo, fue una propuesta nuestra. Qué bueno que se incrementó, eso me da gusto, es un acto de justicia, entre otros programas sociales que yo creo que hay que cuidar para apoyar a la población en desventaja. Todo eso está contemplado. Desde luego el tema de los programas sociales, que nosotros como comprometidos con los sectores más desprotegidos, porque yo les puedo decir a ustedes con plena certeza que nosotros hemos sido los que hemos construido, me refiero a los que venimos militando en la izquierda desde hace mucho tiempo, y que sí representamos a la izquierda de veras, no copias mal hechas y populismos destructivos como lo que tenemos hoy en el país y lamentablemente también en el Estado, que solamente representan incompetencia, ineptitud, incapacidad y mediocridad para atender los asuntos públicos. No saben gobernar, y eso es más que evidente. Pero todo esto hay que reconstruirlo. Por cierto, estoy planteando que para el sector de los comunicadores y comunicadoras se elabore una política pública junto con ustedes para que tengan acceso a beneficios sociales, empezando por la seguridad social y la protección a sus familias, porque se ha convertido, lamentablemente para las comunicadoras y comunicadores, el riesgo mayor de las profesiones. Es inconcebible que una sociedad aspire a ser plenamente democrática sin medios de comunicación, sin libertad de prensa y sin libertad de expresión, o libertad condicionada o a modo. Pero bueno, son las características de los libretos de Chávez, de Nicaragua, de Cuba, entre otros, Venezuela, por supuesto. Ese es el libreto que se aplica acá, y ese es el gran riesgo que se vive en contra de la libertad de expresión y de prensa, y las embestidas en contra de los organismos autónomos, como estamos viendo la embestida ahora en contra de
el Instituto Nacional Electoral, en contra de los tribunales electorales, tanto federales como locales, y todo esto que estamos viendo, que son los síntomas y las características de los regímenes autoritarios, y que eso es lo que vemos en la antesala, el empoderamiento, por otro lado, de los poderes fácticos que a sus anchas se mueven para hacer de las suyas, violentando los derechos de las y los ciudadanos a decidir en libertad. Por todo eso y más es que he determinado este gran desafío. Paralelamente a mis recorridos tengo compañeros trabajando en los temas, trabajando la propuesta integral para recomponer los servicios de salud, la propuesta integral en materia de seguridad pública, porque no tenemos, el país carece de una estrategia para la seguridad pública. Desde hace 16 años las Fuerzas Armadas están en las calles haciendo tareas que no les corresponden, porque pues no se construyó ninguna estrategia. El actual gobierno en su momento criticó severamente el uso del Ejército y de la Marina para las tareas de seguridad pública, que por cierto empezó en Michoacán el 5 de diciembre de 2006, en Apatzingán, y que fue motivo de severas críticas por el gobierno, ahora los que están en el gobierno, pero a su llegada hicieron exactamente lo mismo y lo profundizaron al hacer uso indiscriminado de las Fuerzas Armadas para todo. Hoy el Ejército y la Marina y la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional no es otra cosa que soldados y marinos con un uniforme diferente, pero el 95% de los elementos de la Guardia Nacional son soldados y marinos. ¿Cuál ha sido el resultado? El crecimiento exponencial de la violencia y la criminalidad. A estas alturas del sexenio ya se rebasó el número de asesinatos violentos que sucedió en todo el sexenio del presidente Calderón, por ejemplo. Y al ritmo que vamos, la proyección es que al cierre de esta administración el número ande por arriba de los 215,000 homicidios dolosos. Hablo de las cifras registradas, no de la cifra negra, que normalmente no incluye desaparecidos o los que no reportan o los que la noticia esta trágica que se conoció en la semana del número de cuerpos sin vida que se localizaron en un predio cerca de Irapuato, en una fosa clandestina, y todo lo que a diario escuchamos hace 15 días, el número de homicidios en un solo fin de semana fueron 300, porque para el colmo de los males, porque la cifra del 2006, la tendencia, la curva es ascendente en materia de homicidios, no baja. Intentan truquear los números, pero no baja la cifra. ¿Qué significa? Que el uso de las Fuerzas Armadas para combatir la criminalidad no ha sido la estrategia. Bueno, no sirve, pues, y no porque el Ejército y la Marina sean, no puedan, al revés, mi reconocimiento y respeto, pero ellos no fueron creados para eso y no les gusta hacer eso. Sumado a ello, hay que tener presente que el comandante supremo es el que les da las órdenes y las instrucciones son de no actuar. Entonces, literal, desfilan por carreteras o calles de las ciudades, pero pueden andar a 50 metros los maleantes, armados hasta los dientes, y no se hace nada porque la orden es no tocarlos. Así estamos, y cada vez se pone peor, lamentablemente. Pero ya es pérdida de tiempo detenerse en ello, porque eso ya no va a cambiar. Hay que construir la propuesta. Entonces yo voy a presentar la propuesta en este y en los restantes temas, los meses del año que entra. Termino esta etapa de recorrer el país y regreso
En enero ya con una estrategia más de territorio, de tierra, pues de eventos masivos y demás, para cerrar en mayo, junio, que seguramente los partidos posibles coaligados estarán definiendo la ruta o el esquema para elegir la candidata o el candidato. Y aquí viene otro reto, porque lo que les estoy planteando es que haya elecciones primarias para definir el candidato o la candidata. Y empezamos a coincidir con algunos de los actores o actoras que han levantado la mano. Anoche nos reunimos con la senadora Beatriz Paredes, por ejemplo, y me voy a estar reuniendo en los siguientes días con los que han dicho, han sido mencionados como posibles, para que cerremos filas y podamos, junto con la dirigencia de los partidos, acordar este método democrático para elegir la candidata o el candidato. No se puede aceptar, por lo menos yo no voy a aceptar ese camino, de que sea el porcentaje numérico el criterio para definir quién pone candidato. Hace 6 años ese criterio aplicado y el que era dirigente del PAN se quedó con la candidatura presidencial. La presidenta del PRD se quedó con la candidatura a la jefatura de gobierno y todos se acomodaron, pero pues de nada sirvió, porque eso hacia abajo nunca permeó. No, en nuestro caso, los compañeros simpatizantes o militantes del PRD nunca hicieron suyo, nunca sintieron suyo a Ricardo Anaya como su candidato. Y eso provocó que una buena parte de nuestros compañeros emigrara a Morena y a sus candidatos. Esa es la realidad. Y lo mismo le pasó al PRI, porque el perfil de su candidato, pues siendo un hombre muy destacado y con muchas virtudes, una trayectoria muy reconocida, pero más un perfil financiero, un perfil cercano, digamos, al ala panista o más empresarial, que tampoco generó un buen ambiente con los militantes o votantes del PRI, y todos también se fueron a los brazos de Morena y sus candidatos. Es decir, al actual gobierno le tapizamos el camino, literal le pusimos la alfombra roja, y por eso llegaron, pero muchos de esos ya se dieron cuenta que fue un grave error y que ninguna de las expectativas que se generaron se han cumplido. Muchos están regresando y otros simplemente pues ya están desilusionados o están desencantadas, desencantados, y eso se refleja en los números. En el 18, Morena y su candidato sacaron 32 millones de votos. En el 21, escasamente sacaron 20 millones de votos. Es decir, en 3 años y en la cúspide del mandato morenista, perdieron 12 millones de votos, porque mucha gente pues rápido se dio cuenta que había sido una falsa ilusión y que la esperanza que tenían en ese proyecto pues se hizo añicos, porque nada ha pasado de ello. Y así les ha pasado a muchos sectores. El modelo que aplican pues es muy atractivo para los gobiernos populistas: regalar cosas, dádivas, dar dinero, pero golpear al sector productivo. Lo que no alcanzan a explicar es, o no lo van a entender nunca, o no quieren entenderlo, es que para regalar riqueza o para repartir riqueza hay que generarla, no hay manera de que suceda de otra forma, y al ritmo que vamos, pues literalmente ya se acabó todo. Se consumieron, por ejemplo, el fondo, el seguro para enfermedades catastróficas o seguro catastrófico para enfermedades graves como el cáncer y otros. El fondo que se había construido durante
por lo menos 2 décadas, de 250,000 millones de pesos. Ya se esfumó, ya se lo acabaron, el resto que había también en los fideicomisos. Y ahora le están echando mano, que está a punto de acabarse, es el Fondo para la Estabilización de las Finanzas Federales y las Finanzas Estatales, conocido como FAYEP. Rondaba los 400,000 millones acumulados en este fondo para enfrentar alguna crisis económica que los analistas vaticinan que esto puede suceder en el primer trimestre del año que entra. Bueno, pues ese fondo creo que queda el 10% de acuerdo a una revelación que sacó el Universal hace algunas semanas. Entonces, bueno, todo esto hay que arreglarlo y con una propuesta seria de lo que yo conozco y de lo que voy recogiendo en mis recorridos, y aparte pues que lo hagan los expertos, los que saben en la materia, porque de lo contrario son ocurrencias, y volver a creer en los que dicen que todos lo saben es muy peligroso, porque pues los resultados están a la vista. No me extiendo más, para más bien dejarles a ustedes la palabra. Queridas paisanas, paisanos, me da mucho gusto verlas y verlos. Le agradezco a la compañera Brisa, encargada de comunicación política del Comité Estatal del PRD, la más paisana de esta región del municipio de Tuzantla, que también nos acompañe. Y a ustedes nuevamente agradecerles. Estoy seguro, porque ya tengo información, que se va a venir una andanada en contra mía, porque pues, ya les empezó a temblar el piso, pero no le hace. Estoy preparado y determinado a lo que sea, y los voy a enfrentar, porque se tienen que ir pronto. No salieron buenos para gobernar, y afortunadamente la gente se está dando cuenta, pero este perfil de gobiernos populistas y aspirantes a dictadores usan todas las herramientas del poder del Estado para intentar callar o acallar a los críticos o a los opositores. Vieron el caso de el presidente del PRI, apenas dijo que se iba a anotar y no lo han soltado, ¿no? Perdón, gracias. Con ciertas o no, pero no lo han soltado. Al senador Monreal apenas no ha acatado la sumisión y ya empezaron a golpetearlo. Así es que no duden ni tantito que ahí vienen, pero bienvenidas o bienvenidos. Conmigo van a encontrar la horma de su zapato, para que sepan. Entonces, les dejo a ustedes la palabra. Si no tienen preguntas, pues ya nomás pónganla ahí.